Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico sobre el segundo libro de Samuel. Estamos con este capítulo 11 y hoy queremos reflexionar lo que nos dice la palabra de Dios desde el capítulo 11, versículo 25. David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no te aflijas por esto, porque la espada devora ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tú anímalo. Queridos amigos, esto es lo que encontramos aquí en este capítulo 11, versículo 25. Recordemos que nos encontramos con este mensajero que trajo la noticia a David, le presentó y le dijo que Urías había muerto, y eso es lo que le calma, y por eso aquí en este versículo 25, entonces dice así: David dijo al mensajero, dile a Joab, no te aflijas por este incidente, pues la espada devora a unos y a otros. Intensifica tu ataque contra la ciudad y arrásala, y tú anímalo. Eso es lo que le dice. Enduriré, lleva para la situación, David por una vez, y David o manos agüere allí para alguno de sus soldados, etc. Ella anda la PJ, y así le recuerda otros hechos que también nosotros sabemos por la narración en el libro de los jueces. Y aquí, en este versículo 25, nuestro contexto histórico, nuestro contexto bíblico y nuestro contexto cultural antropológico es lo que nos ayuda a nuestra reflexión. Ya sabía entonces qué es lo que había sucedido, ¿verdad? Que sería el contexto bíblico, es decir, dentro de la Biblia, donde ubicamos este versículo 25. Continúa siempre sobre la tragedia moral, de problema, tragedia moral iniciada por David, con el adulterio de David con esta mujer, la esposa de Urías. Entonces la estrategia que era no oponer, y entonces la última estrategia era matarlo, pero a través de su general Joab en este caso, como si fuese un incidente simplemente. En este versículo 25 justamente nos dice, no te aflijas por eso, porque la espada devora ora a uno, ora a otro. Con anteoía llevas a pensar, llamarnos anteoía guaina, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros que conocemos la historia, es otra. La situación oye popetera mo guaisajina David la omanos agüerema Urías. Tras recibir la noticia de la muerte de Urías, el rey responde con frialdad y cinismo. Frialdad y cinismo. En lugar del dolor o arrepentimiento, ahora busca consolar a su general Joab, como si la muerte de su siervo fuera un simple accidente de guerra. Me oigo ante hoy, llamarnos ante hoy,
Jaumía jugaba ella pues apete y lleva porque la omanolan de soldados fuera, la guerra jape copechante hoy. Y bueno, y David también podría decir eso, ¿verdad? Porque él como jefe mucho tiempo del ejército le sucedió también eso. Pero aquí es otra la intencionalidad que encontramos, la frialdad y el cinismo en que nos encontramos. Ahora, este texto en el hebreo usa la expresión que se dice al-tara beneja, al-tara beneja, no te aflijas y no te parezca algo malo lo que sucedió. Anilla afligirá, anilla afligilo y coacue, hoy cuante oí, hoy copama, ¿verdad? Una fórmula que era muy habitual esta para disminuir la gravedad de un hecho. Entonces cuando vos le estás diciendo, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Al-tara beneja, hijo, ben, eneja, hijo mío, anilla ella afligite y con ambas hoy, pero para disminuir, como decía, y como para decirle, bueno, joa, tranquilo, nomás me hago hoy cuante hoy, la manoro, la andera pisa. David entonces intenta normalizar una de las cosas más graves que le está cometiendo. Oyuca cada avisabe por una cuestión moralmente inaceptable que él había hecho primero con la esposa de este soldado Urías y ahora aceptando y aplaudiendo, por decir así, o con mucha frialdad y cinismo, la muerte del soldado. El argumento la espada devora hoy a uno y mañana a otro, que se dice justamente Jeref Tokel se et se, encubre una racionalización del pecado. Vamos a llevarlo, ¿verdad?, a un aspecto de la razón, y entonces está transformando este crimen personal en una fatalidad militar. Pasa de una situación que no tiene nada que ver, como diciendo que esta es una fatalidad militar con hoy, ¿verdad? Y por lo tanto el narrador muestra la corrupción interior del corazón del rey, que justifica el mal en nombre de una necesidad. Porque hoy en la omanoa lleva a los soldados de todo lo que había sucedido. Y entonces de esta manera está justificando. E incluso le está animando y le está diciendo, tranquilo nomás, Joab, y bueno, y si murió Urías, paciencia, llevando todo su pecado, toda la fuerza moral, echándole a una cosa como si fuese normal en una cuestión de guerra. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. ¿Cómo al Señor podré pagar todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación, levantaré mi vida en oblación. Levantaré la copa de la salvación, levantaré mi vida en oblación. ¿Cómo podré yo corresponder a tu eterno amor divino? Te entregaré mi vida para siempre en gratitud
adoración y amor. Te entregaré mi vida para siempre, en gratitud, adoración y amor. Por eso doblo mis rodillas ante ti y me rebosa el corazón de gratitud. Por eso siento esta gran necesidad de adorar, agradecer y amar a ti, el autor de toda paternidad y de toda filiación espiritual. ¿Cómo al Señor podré pagar? Gracias, Señor, Todo el bien que me ha hecho. Levantaré la copa de la salvación. Levantaré mi vida en oblación. Levantaré la copa de la salvación. Levantaré mi vida en oblación. ¿Cómo podré yo corresponder a tu eterno amor divino? Te entregaré mi vida para siempre, en gratitud, adoración y amor. Te entregaré mi vida para siempre, en gratitud, adoración y amor. Por eso doblo mis rodillas ante ti y me rebosa el corazón de gratitud. Por eso siento esta gran necesidad de adorar, agradecer y amar a ti, el autor de toda paternidad y de toda filiación espiritual. Padre divino, eterno amor, oh Jesucristo, unigénito de Dios, Espíritu Santo, yo te adoro y yo te amo, oh Santa Trinidad, y yo te amo, oh Santa Trinidad. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo
Hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 26. En el antiguo Israel, el luto era una práctica comunitaria. El luto, una práctica comunitaria. Se lloraba en casa, se cubría el cuerpo con polvo y se vestía un saco. Duraba normalmente 7 días entonces de duelo, y el duelo de Betsabé se ajusta a la costumbre. Pero el narrador lo presenta con sobriedad para resaltar la dignidad silenciosa de la mujer. Es decir, 7 días, etcétera, con el dolor, el aspecto humano, pero muy solapadamente, pero al final se está resaltando también la dignidad de esta mujer, que es una dignidad silenciosa. Porque David, en lugar de hacer duelo, o sea, de llorar la muerte de Urías o de llorar su propio pecado, entonces o justificas con algo y cuánto y la guerra, llaman no ante oinio, algo peor más no es. Pero está muy bien, todo lo que vos quieras, pero aquí vos lo llevaste y lo pusiste ahí con la complicidad de Joab, entonces diciéndole a los otros del mismo grupo, cuando arrecia la situación, presenta pedir para paz, bellareita, Joab toma no bebé. Mientras el ejército celebraba su victoria y el rey justifica el crimen, una mujer llora sola. Ahí está. Uno que justifica, el otro que el triunfo, Joab sobre todo. Incluso le dice, cuando vaya con algo que te oiga lo sufrido, te joder, pues eso es lo que le manda a decir el rey David. Y esta mujer es la única que, a pesar también de su pecado, porque moralmente hablando, es en situación de pecado, sin embargo, está llorando sola. Lo que históricamente esto refleja la posición vulnerable de la mujer en el Antiguo Testamento, dependiente del marido. Aquí la situación militar que se está dando es la fuerza espiritual que el texto honra en su brevedad. Es la fuerza espiritual que el texto nos muestra aquí honrando en su brevedad. Por lo tanto, esta mujer, que es dependiente de su marido, por una parte, pero sin poder militar, sin poder político, pero es portadora de una fuerza espiritual. Y eso es, queridos amigos, lo que aquí el autor sagrado llevó BTC, ¿verdad? En nuestro contexto cultural antropológico, la cultura hebrea, el culto, era una forma de mantener viva la memoria del justo en este culto que se le daba a través del duelo. El duelo, entonces, es la manera, pero muy tradicional, de mantener viva la memoria del justo. Llorar no era debilidad, sino acto de fidelidad. Llorar significa eso. La fidelidad que Cuña con Alcea lleva dentro de sus limitaciones y de sus pecados. Porque Yeicuay lleva ante de pecador, Yarecola de pecado fuera. Pero es ante esta situación que tenemos que luchar. Ahora, antropológicamente, Betsabé encarna la figura de la víctima que sufre sin voz pública. Pero cuyo dolor tiene un peso teológico. Y vamos a ver, el luto es la expresión de la verdad ante la mentira. Queridos amigos, aquí está entonces la diferencia entre lo que nosotros estábamos viendo, de lo que sufre esta mujer, el dolor, el llanto, lleva el duelo, el luto. Y por lo tanto, el luto es la expresión de la verdad ante la mentira. En cuanto que David está mintiendo, y él también se está mintiendo, porque oye, bopetea, y bueno, y por la interés, pejógato, o y por ambámalo y coeque,
Sin embargo, aquí nosotros con esto estamos diciendo que David calla para esconder. Ella, sin embargo, calla para llorar. Calla para esconder algo de su mal y entonces procura justificar con teoría a lleva. Y sin embargo, esta mujer calla y llora la muerte de su esposo. Son dos elementos contrastantes, uno totalmente diferente del otro. Ahora, este verbo oyó, el famoso Shama, Shama Israel, significa entender en el corazón, comprender, saber. No solo oyó entonces, escuchó la noticia, ¿verdad? No solamente sucedió eso, sino que comprendió el peso del acontecimiento. O sea, es un peso terrible. Y además ella que estaba encinta, estaba embarazada del rey que no era de su propio esposo, y ahora su esposo que cae en batalla. Por lo tanto, aquí podemos mirar y entender que el mismo silencio, este silencio es sabiduría, pero al mismo tiempo de la sabiduría es un clamor, es un grito. Nosotros sabemos, ¿verdad? La sangre de tu hermano grita, ¿verdad? Pero desde el silencio, desde la tierra que la ha devorado, ¿verdad? La sangre de tu hermano grita desde esa tierra que tú has ensangrentado. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ya salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que
se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron, aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor. Aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios. Y hoy comenzamos el mes de noviembre, primer día de noviembre. Y comenzamos bien porque es el día de todos los santos. Todos somos santos por el bautismo. Peñan de Yara Yepa, Ombo Hueveñan de Angaipa, es decir, nuestros pecados que fueron borrados por el bautismo. Y eso es lo que nos hace santos. El Kadosh quiere decir justamente esa pureza y esa glorificación, porque llegamos al objetivo de lo que Dios quiere para el hombre, para la humanidad. Que seamos buenos, que seamos santos, que seamos de acuerdo a lo que Él planificó para cada uno de nosotros. Así es que feliz día de los santos, como dice San Pablo, el beso santo para todos los que son bautizados. Y escuchamos justamente la primera lectura desde el libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 7, versículos 2 al 4 y luego del 9 al 14. Yo, Juan, vi a un ángel que subía al oriente llevando el sello de Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra ni al mar, no dañen ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Hoy entonces el número de los que habían sido marcados eran 144,000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de todo esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero. Y así continúa, queridos amigos. Estaban vestidos, dice, con túnicas blancas. Hasta que yo pregunté, ¿por qué tienen túnicas blancas? Y le respondí, dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Queridos amigos, qué lindo que es al celebrar el Día de Todos los Santos, que sepamos, 144,000 quiere decir la universalidad. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 por 12, 144. Y luego dice miles, ya de lleva,
Upeaco dice hina entero etea, ñaimeo bebe peñan de yara, ñanerenoi, para que podamos ser santos, felices, realizados. Y ese es el camino que hoy nos propone la Iglesia al celebrar este hermoso día, esta gran solemnidad de todos los santos. Anique ñanderesara dice yo que este es nuestro camino, esta es la propuesta del Señor. A esto tenemos que llevar y llegar todos juntos. Ñaño Piteguana, a pesar que cuando Dios le responde, ¿de dónde vienen estos que han lavado, dice, sus vestiduras y son blancas? Y estos son los que han pasado por la tribulación. Es decir, que entero etea, ñañona y noana contra el mal, tenemos que vencer al mal, tenemos que vencer todo lo que es negativo. O entonces ñamajeta peña de ñambojera el cielo, la gloria, el encuentro con el Señor. Y feliz día de todos los santos. La bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo final, el último, que es el 27, pasado el luto. David mandó a traerla a su casa. Él la tomó por esposa y ella le dio a luz un hijo. Pero Yahvé reprobó lo que David había hecho. Pero la sentencia en Baretena, Yahvé reprobó. Pero decíamos que aquí se habla, por una parte, que Dios no acepta, ¿verdad? Porque este es un pecado, pero llama a la conversión. Pero de aquí también, decíamos, es el punto, el eslabón para que pueda actuar Natán. Porque si no hubiesen estos elementos, Natán no podría haber actuado, porque no tiene elementos, como se dice, no tiene pruebas para hablar de esta situación. Aquí tenemos algunas palabras claves. Primero, el ra'a. Esto significa malo, perverso. Yahvé vio algo perverso en esta acción de David. Ra'a. Desagradable. No le agradó a Dios. No describe solo un acto moralmente incorrecto, sino una ruptura de la armonía divina. No es simplemente algo moralmente hablando, sino que la ruptura luego de la armonía. Ahora, exegéticamente y teológicamente, el pecado es lo que produce desorden. Ahí está. Rompe con el orden, rompe con el plan de salvación, rompe entonces con lo que Dios está programando o ha programado en nuestra vida. Pero nosotros, por nuestra libertad, entonces rompemos esa programación de parte de Dios. Espiritualmente, el ra negativo, no se mide por apariencia, sino por la intención del corazón. Vean ahí, pon ahí. Y se mide por la intención del corazón. Y entonces, más adelante, todo esto dará la base para la restauración, ¿verdad? Pero eso ya será en el Nuevo Testamento con Cristo, ¿verdad? Cristo lo que va a venir es a restaurar esto que nosotros no fuimos capaces de restaurar, sino que hemos roto dentro de este caminar, el pecado del hombre que rompe con esta historia de salvación. Después hay otra palabra clave que es justamente ojos. Eso se dice Ain. Ain son los ojos, fuente, la fuente. El ojo simboliza la atención y la vigilancia divina. Se ponía un triángulo y dentro de ese triángulo un ojo, el ojo de Dios, decíamos nosotros, la perfección, el ojo que te mira. Vea, entonces los ojos de Dios no son castigo, ¿verdad? Sino una conciencia absoluta. Por eso que está mirando. El ojo que mira, el ojo que observa,
El ojo, cuando yareco, ella lleva, angango yareco, cámara, lleva cámara mañana de ya lo que hago grabar, sonríe que te estamos filmando, ella alguno mueve, lleva. O sea, una presencia continua que te está mirando. La conciencia, esa es la conciencia, representa la conciencia de Dios en el corazón del hombre, en el corazón nuestro. Teológicamente, nada escapa a la mirada del Creador. El secreto del hombre está siempre ante su rostro. Ahí está. El secreto del hombre siempre está ante el rostro de Dios. Veñan de ya, en donde veñan de la yayoto página. Y antropológicamente, el ser humano teme la mirada de Dios porque revela la verdad. Peñan de Yara, la verdad de Dios. Vivir bajo la mirada de Dios es el inicio de la sabiduría y del arrepentimiento. Estas dos palabras son palabras claves, queridos amigos, porque por una parte nos está diciendo, el primero que es el Ra, o sea, esa maldad que rompe nuestro caminar en la justicia, rompe nuestro caminar hacia aquello que Dios programó en el corazón de la comunidad. Ahora vive es malo, es perverso, es desagradable. Y por de verdad este versículo 27, pasado el luto, David mandó a traerla a su casa, él la tomó por esposa y allí le dio a luz un hijo. Pero Yahvé reprobó lo que David había hecho. Y luego la palabra ojos, Ain, el ojo de Dios. Y esa es nuestra conciencia, peña de Yarecoa, peña de Abactú. Un apego, etaria, yo que fuera en toda la Biblia. En toda la Biblia encontramos, pero tantas veces, ¿verdad? Y aquí encontramos de cierta manera porque el ojo de Dios simboliza la atención, simboliza la vigilancia divina, está ahí presente. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar, tenemos que entender. Y los ojos de Dios no son castigo, sino que conciencia absoluta. Qué lindo, ¿verdad? La conciencia total y absoluta que nosotros podemos tener y que nosotros aquí mirando, comprendemos que Dios está presente en todo momento. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La sangre vertida por los cristianos durante las brutales persecuciones a las que fueron sometidos se convirtió en el abono que nutrió a la Iglesia a lo largo de 3 extenuantes siglos de dolorosa gestación, al cabo de los cuales dio a luz el fruto maduro de la fe, que es el alimento de quienes creemos en la gracia de la salvación y el regalo de la vida eterna, obtenidas mediante la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, valió la pena el sacrificio de cientos de miles de cristianos que donaron sus vidas por lealtad y amor a Jesús crucificado. Y desde entonces, esos ejemplos han sido los referentes de millones de hombres y mujeres de todas las épocas que con alegría han aceptado la muerte antes que renunciar a la proclamación del Evangelio, a la misericordia del Padre, al amor del Hijo, la luz del Espíritu Santo y la protección maternal de la Santísima Virgen María. Tras el incendio de Roma, Nerón, a quien los romanos señalaban de ser el instigador de la conflagración que destruyó las 3/4 partes de la ciudad,
Hizo correr el rumor de que los cristianos eran los responsables de esa desgracia y para distraer la atención desató contra ellos una cruel persecución, inaugurada con la crucifixión de San Pedro y San Pablo. Y diariamente esa persecución dejaba como saldo a cientos de muertos ejecutados por la espada de los gladiadores o despedazados por las fieras, corneados por toros salvajes, desgarrados por afilados garfios, sumergidos en aceite hirviendo y decapitados después de ser torturados con sevicia. Y su ejemplo fue replicado por los siguientes emperadores hasta el 313, año en el que Constantino II promulgó el Edicto de Milán, mediante el cual declaraba el cristianismo como religión oficial del Estado. Durante todo este tiempo los piadosos seguidores de Cristo recogían a sus difuntos mártires y los enterraban solemnemente en las catacumbas para orar y celebrar las Eucaristías y de paso podían venerarlos sin peligro. A ello contribuyó San Calixto a mediados del siglo II cuando por encargo del Papa Ceferino se puso al frente del mantenimiento de este complejo subterráneo al que amplió a 4 niveles y lo extendió por más de 20 kilómetros. En esta obra colosal fueron albergados en los 2 siguientes siglos, según cálculos posteriores de la tradición católica, los restos de 174.000 mártires, entre los cuales 46 papas. Todos estos mártires desconocidos se ganaron por derecho propio un lugar en los altares, sin tener que pasar por el exigente proceso de canonización que se formalizó muchos siglos después. Y ese mismo privilegio le fue concedido a perpetuidad a quienes desde entonces han sido inmolados por defender la fe católica. A esa legión de santos héroes habría que sumarle millones de mujeres y hombres anónimos que a lo largo de la historia de la Iglesia acataron sin reatos la voluntad divina, que tuvieron como faro a Jesucristo e irrigaron su misericordia, su bondad, su mansedumbre, y como Él dedicaron sus vidas a la oración, al ayuno, la meditación, las pusieron incondicionalmente al servicio de los demás, no dudaron en donarlas para salvar a otros, y sus nombres y acciones jamás se conocieron o no trascendieron más allá de sus ámbitos locales, o simplemente cumplieron su misión en silencio y evitaron los reconocimientos a toda costa. No obstante, aunque la Iglesia no los tiene en sus anales, y ante la imposibilidad de identificarlos, el Papa Bonifacio IV consagró un panteón en Roma a los santos mártires en el año 609 y autorizó su culto, disposición que el Papa Gregorio III en el año 741, poco antes de morir, amplió con la apertura de una capilla dentro de la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos, y dispuso que la celebración de esta fiesta se realizara el 1 de noviembre, y a mediados del siglo IX el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos adquiriera carácter universal. Por eso hoy, 1 de noviembre, oremos para que Dios nos guíe por el camino de la santidad y nos incluya en la lista de todos los santos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi
Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este estudio bíblico, el capítulo 12 de segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Yahvé envió a Natán a donde David, y cuando llegó le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Queridos amigos, la primera enseñanza que podemos sacar aquí, que podemos entender muy bien, es que la aplicación Dios no halla qué. Eso es lo que tenemos que encontrar. Dios no halla al pecador, sino que sobre todo lo que Dios hace es aquí, en este sentido, pasarle una mano. A ese hombre que le busca a Dios. Eso sí, Dios entonces le pasa esa mano. Tampoco lo deja tranquilo en su mentira. No lo deja, absolutamente no lo deja tranquilo en su mentira. Un segundo elemento como enseñanza, queridos amigos, es el valor de la corrección fraterna. Aveñan de ñamañao yorobare, alleva ñamañami, evale yapoa, maíse yapoahina. Entender, saber, comprender, buscar
pero buscar siempre dentro de esta misericordia al Señor. Esa ley que confronta y esa aplicación que nos dice que Dios no humilla al pecador, pero tampoco lo deja tranquilo a su alrededor. Tampoco lo deja tranquilo, sino que le da fuerza, dale ánimo, y pone, y catuina. Entonces, hay un estudio con 5 puntos claves dentro de todo lo que vamos estudiando. El valor de la corrección fraterna, tener un Natán en ¿dónde? En la vida. ¿En la vida de quién? De alguien que nos obliga la verdad. De alguien que nos anima, que nos fortalece, nos ayuda para hacer caminos serios. Entonces, todo esto, queridos amigos, el valor de la corrección fraterna. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que nosotros tenemos que estar luchando. Ahora, cuando nosotros hablamos también aquí sobre el poder de la parábola, queridos amigos, esta es otra de las enseñanzas importantes, el poder de la parábola. Ciertamente que Natán les cuenta esta parábola, pero sabiendo muy bien cuál es la realidad, ¿verdad? Le cuenta esta parábola, pero sobre todo porque Natán sabe que a través de la fuerza y el poder de este cuento, el otro va a entender, ¿verdad? Muchas veces ya sobre experiencias, sobre realidades. Y ahí parece que ella parece que cuando pensamos muy allá en lo elucubrativo, entonces entonces nos pasa por encima. No llegamos a adherirnos y a decir, eso es lo que tengo que hacer, en eso tengo que cambiar. Entonces el poder de la parábola es importante dentro de el mensaje que transmitimos. Hay un cuarto elemento, queridos amigos, como enseñanza, es que la parábola siempre tiene una palabra profética hoy. La palabra siempre tiene una palabra profética hoy, para nosotros. Ahí cuya pitata, entonces ya calculamos, por los 3.000, 4.000 años atrás, o lo que sea, no. Sino que hoy, en este momento, lo que nos dice a nosotros y cómo tenemos que entenderlo. Entonces la palabra profética hoy, el mundo necesita cristianos. El mundo necesita que nosotros le demos algo de incentivo para que pueda salir, ¿verdad? Y a que se lleva para sacudirse de esa realidad en la que se encuentra. Entonces necesita de cristianos, por lo tanto, que hablen con la voz de Dios, no con la del miedo o la conveniencia. Esta no ocurre solamente por conveniencia. Porque sabe bien que si se pone en contra, enseguida va a tener que ganar daño. Va a tener que ganar. Yo puedo estar trabajando, no puedo estar sin nada. Entonces, otra por uno, otra ya por cualquier cosa. Que no es la verdad. La verdad no es esa. Un quinto elemento dentro de nuestro aprendizaje, queridos amigos, es el Dios que envía. Y aquí es donde encontramos que cada uno es enviado así como Natán. Es decir, y fácil página para Natán. Natán sabe muy bien que tiene que hablar, pero va a hablar en nombre de Dios. Y al hablar en nombre de Dios tendrá que confrontarse con el pecado ¿de quién? De David. Y es ahí donde él va y habla, para iluminar un ámbito donde reina el silencio o la injusticia. David, él hace un malabarismo, decirle nomás ahí a Joab, todo bien, todo tranquilo, con ambas, con algo, y cuando te oí la espada, una vez le toca a uno, otra vez le toca al otro, y ya potan, quiere ocultar, pero sin embargo, el Señor envía y nos envía a nosotros, cada uno de nosotros, para que digamos siempre la verdad y para que salgamos adelante. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.